Filipenses capítulo 4, versículo 14. Filipenses 4:14, pero antes vamos a, como siempre, pedirle al Señor que bendiga nuestro estudio. Padre, tu palabra, Señor, dice, y tú nos enseñaste, que hay más dicha en dar que en recibir, Señor. Y te pedimos, Padre, en el día de hoy, en este estudio de tu palabra, Señor, de que nos hables, Señor. Padre, permite que cada quien escuche tu voz, no la voz de un pastor, Señor, y revienta y reprende cualquier actividad del enemigo, Señor, que quiera traer desconfianza, Señor. Pero que podamos escuchar tu corazón detrás de esta enseñanza, que por lo general es tan íntima porque llega a la frontera de las finanzas de cada quien, Señor. Y el tema del dinero, Padre. Así que te pedimos, Señor, permite que todos escuchemos tu voz, independiente de quién lo está diciendo, Señor, pero que podamos ver que es tu palabra. Háblanos, Señor, a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús pedimos. Amén. Ok, bueno, hoy estamos, como ya dije, en la introducción estamos terminando ya prácticamente, o prácticamente no, vamos a estar terminando hoy la epístola de Filipenses y hasta ahora hemos visto a manera de repaso una y otra vez, pero es importante que lo captemos, es que Filipenses es la epístola del gozo, pues, ¿no? Y que tiene un tema indirecto que pasa a ser la enseñanza principal, y es el gozo. El gozo es la alegría, la felicidad cristiana, y vemos que este gozo, esta alegría, esta felicidad cristiana está conectada a nuestra manera de pensar, porque nada va a cambiar, nada cambia en nuestras vidas hasta que nosotros cambiamos nuestra manera de pensar, hasta que nosotros cambiamos lo que nosotros creemos. Porque lo que pensamos, lo que creemos, determina lo que sentimos y lo que hacemos. Y hemos visto que Filipenses tiene 4 capítulos, y en 4 capítulos hemos visto 4 mentes que tenemos que adoptar si queremos experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas. Capítulo 1 vimos que si queremos experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios. En el capítulo 2 vimos que si queremos experimentar el gozo de Dios en nuestras vidas, tenemos que tener una mente sumisa a la voluntad de Dios. El capítulo 3 vimos que tenemos que tener una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor. Y en el capítulo 4 hemos venido viendo de que para tenerla, digamos, el gozo de Dios, queremos experimentarlo, tenemos que tener una mente firme en el Señor. Y hasta ahora hemos visto, el capítulo 4 nos enseña que una mente firme en el Señor, libre de conflictos interpersonales, resguardada por la paz de Dios, bombardeándola con la palabra de Dios y poniéndola en práctica, aprendiendo contentamiento, vimos la última vez, y hoy vamos a ver finalmente, liberada del amor al dinero a través de la generosidad. Ese es el tema que vamos a ver hoy para cerrar la epístola del gozo, Filipenses. Pero a manera de texto previo, quería que viéramos que la semana pasada estuvimos viendo, digamos, en el versículo 10, a manera de, tú sabes, el texto previo de preámbulo, dice, Pablo le dice, me alegro muchísimo en el Señor de que al fin hayan vuelto a interesarse por mí. Claro está que tenían interés, solo que no habían tenido la oportunidad de demostrarlo. Y veíamos que Filipenses es básicamente una carta de agradecimiento, porque de manos de Epafrodito, la iglesia de Filipos le había mandado una ofrenda a Pablo, y Pablo estaba en última instancia primordialmente dándole las gracias. Claro que Pablo aprovecha la oportunidad para darles exhortaciones y hablarle y todo esto. Pero ese es el contexto. Y dice en el versículo 11, no digo esto porque esté necesitado, pues he aprendido a estar satisfecho o contento en cualquier situación en que me encuentre. Versículo 12 dice, sé lo que es vivir en la pobreza y lo que es vivir en la abundancia. He aprendido a vivir en todas y cada una de las circunstancias, tanto a quedar saciado como a pasar hambre, a tener de sobra como a sufrir escasez. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y no me voy a expandir hoy en esos versículos que vimos a detalle la semana pasada. El enfoque de nosotros es en el versículo 14 hasta el final de la epístola. Y mira lo que dice. Y Pablo continúa y dice, sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Entonces Pablo está diciendo, gracias por la ofrenda, no porque he estado súper necesitado, porque yo he aprendido a estar contento, tanto con mucho como con poco, y Pablo les dice, pero sin embargo, han hecho bien en participar conmigo en mi angustia. Y versículo 15 dice, y ustedes mismos, Filipenses, saben que en el principio de la obra del Evangelio, cuando salí de Macedonia, ninguna iglesia participó conmigo en mis ingresos y gastos, excepto ustedes. Y el 16 dice, incluso a Tesalónica me enviaron ayuda una y otra vez para suplir mis necesidades. Dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta.
Y fíjate que Pablo le está diciendo, mira, esta iglesia de los filipenses, de la ciudad de Filipos, del área de Macedonia, cuando Pablo hizo sus primeros viajes misioneros y llegó a esta ciudad que nació la iglesia, y Pablo, bueno, sembró la iglesia ahí y siguió yendo, y esta gente captaron la visión de manera tal y fueron liberados de manera tal del amor al dinero, que ellos continuaron siendo, aunque vamos a ver en los versículos que voy a mostrarles más adelante, que no era una iglesia rica, sino gente que tenían mucha pobreza y mucha aflicción, y sin embargo ellos apoyaron a Pablo y les mandaban ofrendas, inclusive cuando Pablo siguió con sus viajes, sembrando iglesias más allá. No. Y el punto es que Pablo aquí en el versículo 17 dice, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y un par de cositas aquí, porque esto es siempre súper incómodo para mí, y asumo que para muchos que se paran aquí enfrente, porque pareciera que estoy buscando mi propio beneficio, mas sin embargo es la palabra de Dios, y la palabra de Dios tiene mucho que ver habla mucho acerca del tema del dinero. Pero el punto que vemos acá es que cuando Pablo le agradece a los filipenses por su ofrenda, les asegura que el valor espiritual de su ofrenda es mucho más importante que la ofrenda misma. Eso es lo que está diciendo ahí en el versículo 17. No digo esto porque está tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Entonces, la ofrenda, le asegura que la ofrenda, el valor espiritual de la ofrenda es mucho más importante que la ofrenda misma. ¿Por qué? Porque la semana pasada veíamos que estamos llamados a ser ricos delante de Dios, en las cosas de Dios. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que estamos llamados a ser ricos delante de Dios, en las cosas de Dios? ¿Te acuerdas en Lucas 12, cuando el Señor da la parábola del rico necio, donde dice, el terreno de un hombre rico le produjo una buena cosecha? Así que se puso a pensar, ¿qué voy a hacer? No tengo dónde almacenar mi cosecha. Por fin dijo, ya sé lo que voy a hacer. Derribaré mis graneros y construiré otros más grandes, donde pueda almacenar todo mi grano y mis bienes. Y diré, alma mía, ya tienes bastantes cosas buenas guardadas para muchos años. Descansa, come, bebe y goza la vida. ¿No? Y este patas tiene súper dinero, tiene tanto dinero que no sabe qué hacer con él, y está preocupado porque tiene tanto dinero que no sabe qué hacer, y dice, ya sé qué voy a hacer, voy a derribar mis graneros, voy a construir más grande. ¿Para qué? Para poder sentirme que tengo súper dinero, bastante dinero, y después entonces en ese momento sí voy a decir, descansa, alma mía, come, bebe y goza la vida. Y el versículo 20, el Señor le dice, pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te van a reclamar la vida, y ¿quién se quedará con lo que has acumulado? Y el Señor le dice, así le sucede al que acumula riquezas para sí mismo en vez de ser rico delante de Dios. Y estábamos viendo que estamos llamados a ser ricos delante de Dios, no ricos en las cosas del mundo, no ricos en riquezas temporales del mundo, sino ricos en las cosas de Dios. Y yo puse aquí, mira, que la ofrenda de los filipenses trajo gozo al corazón de Pablo, no por el beneficio material que representaba para él, sino por el beneficio espiritual que significaba para ellos. Fíjate que Pablo en el versículo 17, no digo esto porque esté tratando de conseguir más ofrendas, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y aparentemente, mira, hay una cuenta que todos, probablemente imaginaria, que todos tenemos, pero que Dios mantiene y que Dios está pendiente. En Mateo 6:19 el Señor mismo dice, y nos enseña, ¿se acuerdan? No acumulen para sí tesoros en la tierra, dice el Señor. No acumulen para sí tesoros en la tierra, donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el óxido carcomen ni los ladrones se meten a robar. Eso es el Señor mismo en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 6. Pero Pablo también en 1 Timoteo, enseñándole a Timoteo, un pastor joven, les dice, enséñale a los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes, ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios, que nos provee de todo en abundancia para que lo disfrutemos. Dice, mándales que hagan el bien, que sean ricos en buenas obras y generosos, dispuestos a compartir lo que tienen. De este modo, mire lo que dice, de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la vida verdadera. Entonces, mira, el principio, como lo puse aquí, el principio de que los que practican la generosidad serán bendecidos, se enseña repetidamente en las Escrituras.
Y Pablo le está diciendo, gracias por la ofrenda, mas sin embargo les doy las gracias y no tanto como para que buscar más ofrendas, sino para que vean, quiero tratar de aumentar, como lo dice en el 17, sino que trato de aumentar el crédito a su cuenta. Y el hecho es de que tenemos y debemos aprender a ser generosos. Y que en la medida en que nosotros le damos al Señor, estamos ganando en una forma que muchas veces no entendemos. No es tanto que si le damos 100 soles al Señor, el Señor nos va a dar 1000 soles de regreso, sino que en la medida en que nos desprendemos del dinero y aprendemos a ser generosos en esa medida, crecemos y somos bendecidos en las cosas que verdaderamente importan. A veces es más dinero, a veces es simplemente más paz, a veces es simplemente más gozo, más capacidad de gozar de Dios, ministerio, mejores relaciones personales. El punto es que hay una relación directa en la manera en que nosotros ejercitamos la generosidad con las finanzas y nuestras riquezas en las cosas de Dios. Y como puse ahí, mira, el principio de que los que practican la generosidad serán bendecidos se enseña repetidamente en las Escrituras. En Proverbios 11:24, Salomón mira lo que dice en Proverbios 11:24. Unos dan a manos llenas y reciben más de lo que dan. Otros ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Dice, el 25 dice, el que es generoso prospera y el que reanima será reanimado, o el que riega será regado. Fíjate lo que dice rápidamente o claramente. Unos dan a manos llenas, son excesivamente generosos y reciben más de lo que dan. Es decir, y nunca les falta nada. Sin embargo, hay otros que ni sus deudas pagan y acaban en la miseria. Mira, el Proverbio 19:17, mira cómo lo dice: servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Más claro no canta un gallo. Mira, servir al pobre es hacerle un préstamo al Señor. Dios pagará esas buenas acciones. Y eso es en el Antiguo Testamento, Salomón, pero el más sabio que Salomón, Jesucristo, mira cómo lo pone en Lucas 6:38. Den y se les dará. Se les echará en el regazo una medida llena, apretada, sacudida y desbordante, porque con la medida que midan a otros se les medirá. Ustedes den y se les dará. El punto es que, mira, ¿ustedes se acuerdan el viejo adagio? El viejo adagio es muy cierto. El punto que dice que no te lo puedes llevar contigo, pero puedes enviarlo por adelantado. Es cierto, no te lo puedes llevar contigo. En la palabra de Dios lo enseña. 1 Timoteo 6:7 dice, porque nada trajimos a este mundo y nada podemos llevarnos. Nada trajimos a este mundo, nada más podemos llevarnos. Job dice en Job 1:21, dice, desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo he de partir. Entonces el viejo adagio que dice, no te lo puedes llevar contigo, pero puedes enviarlo por adelantado, es importante de que veamos que es sumamente cierto. No te lo puedes llevar contigo. Las cosas materiales, en las cuales muchas veces nos desvivimos por coleccionar y alcanzar en nuestra vida, son cosas que a la final se quedan en este mundo y no tienen ningún valor espiritual en la próxima vida, en el sentido de la vida eterna, a menos que las utilicemos en esta vida para crecer. No te lo puedes llevar contigo, pero puedes enviarlo por adelantado. En Mateo 6:19, el Señor dice, no acumulen para sí tesoros en la tierra. ¿Se acuerdan? Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo. En 1 Timoteo 6:17, Él les dice, mándales a los ricos de este mundo que no pongan su esperanza en las riquezas. Y más bien que sean generosos, dispuestos a compartir lo que tienen, y de este modo atesorarán para sí un seguro caudal para el futuro y obtendrán la verdadera vida. La verdadera vida en el sentido de lo que es la vida eterna, la capacidad de verdaderamente conocer a Dios y tener la satisfacción de en este mundo verdaderamente experimentar la presencia de Dios y saber vivir con la esperanza de que en la eternidad vamos a estar con Él para siempre. Mira, la realidad es esta. En el cielo va a haber gente extremadamente rica. ¿Por qué? Porque fueron sabios inversionistas aquí en la tierra. En el cielo va a haber gente extremadamente rica porque fueron sabios inversionistas aquí en la tierra. Aquellos que no le robaron a Dios su diezmo, aquellos que no se gastaron todo el dinero en sí mismos. Ok, versículo 18.
Dice, ya he recibido todo lo que necesito y aún más, dice Pablo. Tengo hasta de sobra ahora que he recibido de Epafrodito lo que ustedes me enviaron. Es una ofrenda fragante, un sacrificio que Dios acepta con agrado. Y mira este versículo 19 muy conocido, dice, así que mi Dios le proveerá de todo lo que necesiten, conforme las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, o las gloriosas riquezas, las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Conocen ese versículo, ¿verdad? Hay veces que los taxistas lo tienen atrás enmarcado, dice, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten, conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Y muchas veces tomamos ese versículo fuera de contexto para que, tú sabes, independientemente de la vida que estoy viviendo, el Señor va a proveer para todo. ¿No? Y un corazón idólatra al dinero y avaro, y sobre todo idólatra que consigue su seguridad no en el Dios proveedor, sino en el dinero, en la bendición de Dios. Entonces dice, mira, ahí está el versículo, Filipenses 4:19, así que mi Dios proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero yo quiero que veamos, en la Biblia ningún versículo lo podemos sacar del contexto. Si no, la semana pasada que estábamos estudiando el versículo de todo lo puedo en Cristo que me fortalece, y muchas veces utilizamos ese versículo para sentirnos que Superman, en lo que yo voy a hacer, necesito subir esta montaña, todo lo puedo en Cristo. En realidad se está hablando del contentamiento, está hablando de la capacidad de vivir contento en cualquier situación. Y aquí, quiero que veamos, mira, que esta promesa de provisión, o de abundancia de provisión, no es para todo el mundo, sino para la iglesia de Filipo. ¿Por qué? Porque eran generosos. La promesa esta promesa que así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús, es una promesa para la gente de Filipos, y vamos a ver por qué y cómo podemos ponernos en una situación para que aplique para nosotros. Y es porque la iglesia de Filipos era una iglesia sumamente generosa, una iglesia que practicaban la generosidad. Mira cómo funciona la economía de Dios. Mira cómo funciona la economía de Dios. 2 Corintios 9:6 lo pone de esta manera. Recuerden esto, el que siembra escasamente cosechará. El que siembra en abundancia cosechará. En la economía de Dios, el que siembra escasamente va a cosechar. Pero si tú siembras en abundancia vas a cosechar. De hecho, es una exhortación a ser generoso. Pero no generoso en el sentido que yo voy a ser generoso para que Dios me dé, o sea, a ser generoso porque quiero ser rico en las cosas de Dios, no necesariamente dinero, sino en las cosas de Dios. Y Dios provee, una de las cosas de Dios es ver y conocer y descansar en Él como nuestro proveedor para nuestras necesidades materiales, ciertamente. Pero eso es solamente una faceta de las infinitas facetas de lo que es conocer a Dios. El que siembra escasamente cosechará. Ahora vamos a ver, por ejemplo, otro ejemplo. Este ejemplo en Ageo es un ejemplo sumamente increíble, porque mira, en Ageo, el capítulo 1, es en la época donde los israelitas todavía están en el exilio en Persia, y están regresando a Jerusalén, y están reconstruyendo la ciudad, están reconstruyendo el templo en Jerusalén. Y en ese contexto, mira lo que le dice el Señor a través de Ageo pero el punto es que ellos estaban construyendo sus casas primero, antes de construir el templo de Dios. Y no es típico de nosotros, la iglesia de segundo. Primero mi casa, primero mis necesidades, ¿verdad? Después las cosas de Dios, las iglesias después. Y sin embargo, ese era más o menos el mismo ejemplo de lo que estaba sucediendo aquí con los israelitas. Y mira lo que le dice el Señor a través de Ageo a esta gente. Dice, el primer día del 6º del año del Darío, vino la palabra del Señor por medio del profeta Ageo de Zorobabel, hijo de Salatiel, el gobernador de Judá, y el sumo sacerdote Josué, hijo de Josadac. El punto es este. Así dice el Señor Todopoderoso. Y mira lo que dice. Este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para ir a construir la casa del Señor. No. Todavía no es momento de estar ayudando tanto a la iglesia porque tenemos digamos, estos gastos acá y tengo que pagar el colegio y tengo que pagar lo otro, pero después ya llegará otra época de más abundancia para apoyar tú sabes, la obra del Señor. Aquí mismo, este pueblo alega que todavía no es momento apropiado para construir la casa del Señor.
Versículo 3 dice, también vino esta palabra del Señor por medio del profeta Ageo. ¿Acaso es el momento apropiado para que ustedes residan en casas techadas mientras que esta casa está en ruinas? ¿No? Voy a decir, yo vivo en mi casa con el DirecTV, todos los gastos pagos y el supercarro, y sin embargo no hay dinero en la iglesia para pagar la renta del pastor. Así dice el Señor Todopoderoso. Y dice, ¿cuál es el problema? En el versículo 5. Mira, dice, reflexionen sobre su proceder, dice el Señor. Mira, ustedes siembran mucho, pero cosechan poco. Consideren su vida. Si no están siendo fieles en sus diezmos, no están siendo fieles en apoyar la obra del avance del reino de Dios en este mundo a través de su iglesia, consideren sus vidas. Ustedes mismos siembran mucho, pero cosechan poco. Comen, pero no quedan satisfechos. Beben, pero no llegan a saciarse. Se visten, pero no logran abrigarse. Y al jornalero se le va su salario como por saco roto. Y no es la verdad muchas veces que si abandonamos y negamos y simplemente no creemos la realidad de apoyar el avance de Dios en este mundo a través de su iglesia y descuidamos esa situación y nos vemos que en nuestra vida las cosas no nos alcanzan. Eso es lo que está diciendo el Señor, no nos alcanzan. Y vivimos, tenemos problemas y las cosas, mira, ahí lo dice, siembran mucho, cosechan poco. Pero trabajamos durísimo, pero casi que no alcanza. Comen pero no quedan satisfechos, beben pero no llegan a saciarse, se visten pero no logran abrigarse y al jornalero se le va su salario como por saco roto. El versículo 7 da la solución. Mira la solución del Señor. Así dice el Señor Todopoderoso. Reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y construyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Cuál es la solución para tus problemas financieros? ¿Cuál es tu solución para tu vida sin sentido? Y se reflexionen sobre su proceder. Vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa, y yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. Versículo 9 dice, ustedes esperan mucho pero cosechan poco. Lo que almacenan en su casa, yo, dice el Señor, yo lo disipo de un soplo. ¿Por qué? Porque mi casa está en ruinas, mientras que ustedes solo se ocupan de la suya, afirma el Señor Todopoderoso. Por eso, y mira esto, por eso, por culpa de ustedes, los cielos retuvieron el rocío y la tierra les negó a dar sus productos. Yo hice venir una sequía sobre los campos y las montañas, sobre el trigo y el vino nuevo, sobre el aceite fresco y el fruto de la tierra, sobre los animales y los hombres y sobre toda la obra de sus manos. Mira, más increíble no puede ser como el Señor está siendo claro. Dice, vayan ustedes a los montes, traigan madera y reconstruyan mi casa. Yo veré su reconstrucción con gusto y manifestaré mi gloria, dice el Señor. ¿Cuál es el punto? Lo puse ahí clarito. Mira, Dios reserva su abundante provisión para los generosos. Dios reserva su abundante provisión para los generosos, especialmente los que son generosos con su iglesia. Los encargados de procurar el crecimiento espiritual de los demás, el avance del reino de Dios en este mundo. Mira, Ageo 1 lo habla, lo pone claro. Suena como que obviamente estoy yo aquí capaz en una campaña de meterles el sentimiento de culpa para que den más o sean fieles. No, mira, el punto es que toca estudiar hoy al final de Filipenses estos versículos y tengo que ser fiel en mi exposición de ellos para que verdaderamente captemos el corazón de Dios y en la medida que el Espíritu los convenza, obedezcan. Dios se reserva su abundante provisión para los generosos, especialmente los que son generosos con su iglesia, los encargados de procurar el crecimiento espiritual de los demás, el avance del reino de Dios en este mundo. Mira, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten conforme a las gloriosas riquezas que tiene en Cristo Jesús. Pero tú dirás, oye, pastor, pero yo pensé, usted se la pasa aquí agarrado hablando de gracia, gracia y gracia, y que el amor de Dios es incondicional, pero yo pensé que éramos salvos por gracia, ¿no? Que era un favor, ¿no? Y que el amor de Dios era incondicional.
Y esto a mí me parece más bien amor con condiciones, ¿no? Pareciera verdaderamente como que va en contra de la enseñanza o la doctrina de la gracia y el amor incondicional de Dios. Pero tenemos que analizarlo de esta manera y verlo claramente, porque fíjate, el punto es que, mira, Dios le da a cada quien lo que necesita con su beneficio eterno en mente. Y sí, el amor de Dios es incondicional y tú no te puedes ganar el amor de Dios. Dios te ama y punto. Pero sin embargo, si tú no das, Dios no está prometiendo que va a proveer. Es más, en lo que vimos en la situación aquí con Ageo, más bien, el Señor dice que Él más bien hace que nuestras riquezas más bien se disipen y no nos alcance. Y tú sabes, me ahorro aquí y no doy en mis diezmos, qué sé yo, para poder pagar esto y de repente, ¡pum!, se daña el carro y hay más gastos y más otros. Y el Señor toma autoría en estas situaciones. ¿Y por qué? Pareciera que es, ok, si no me das, no te doy. Y parece que no es amor incondicional, sino es más bien un amor con condiciones. Pero es que Dios le da a cada quien lo que necesita con su beneficio eterno en mente. Dios nos ama demasiado como para dejarnos atrapados en idolatría. Dios nos ama demasiado como para dejarnos atrapados en idolatría. Mira, el tema es que, mira, en Mateo 6:24 el Señor lo dice claramente, nadie puede servir a dos señores. Nadie puede servir a dos señores. Tú puedes conseguir tu paz y tu tranquilidad en las riquezas, o puedes conseguir tu paz y tu tranquilidad en Dios. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, y querrá a mucho a uno y despreciará al otro. Y claramente lo dice, no se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Entonces, si tú estás atado a tus riquezas, entonces tú no estás atado a Dios. Y eso es básicamente un ídolo. Y Dios dice, bueno, si tú estás adicto al dinero, yo no te voy a dar más dinero o te voy a dar dinero en abundancia. Es como que Dios estaría siendo un padre irresponsable, ¿sí o no? El punto, mire, en Proverbios 37, el que escribe este proverbio lo pone de esta manera. Dice, solo dos cosas le pido al Señor. No me las niegues antes de que muera. Aleja de mí la falsedad y la mentira. Y mire lo que dice, no me des pobreza ni riqueza, sino solo el pan de cada día. ¿Por qué? Porque teniendo mucho podría desconocerte y decir quién es el Señor. Y teniendo poco podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de mi Dios. El punto es que a veces el exceso en provisión monetaria, en provisión financiera, las bendiciones de Dios se convierten en una maldición. Porque si las bendiciones de Dios son las cosas que se van a tomar el lugar de Dios, entonces Dios te está haciendo un daño si provee en exceso. Porque el punto es un punto de que tú no puedes servir a la vez a Dios y a las riquezas. O tu paz y tu seguridad viene de tus riquezas, de tu cuenta de ahorro, de tu trabajo, o viene del Dios que provee. Tu seguridad y tu paz no pueden ir de los dos. Tú o te estás anclando en uno o te estás anclando en el otro. Nadie puede servir a dos señores. No se puede servir a la vez a Dios y a las riquezas. Y el punto es que, mira, la iglesia de Filipos era extremadamente generosa, por lo que era sano que Dios le proveyera sus necesidades en abundancia. Sí, y por eso es que el Señor le dice a la gente de Filipos, así que mi Dios les proveerá de todo lo que necesiten. Pero la palabra clave es así que. Porque ustedes son generosos. Y mira lo que dice, mira. La iglesia de Filipos era extremadamente generosa por lo que era sano que Dios le proveyera sus necesidades en abundancia. Mira como lo dice en 2 Corintios 2:8. Pablo le está hablando a la iglesia, a otra iglesia, la de Corintios, y le dice, ahora mismo, hermanos, queremos que se enteren de la gracia que Dios ha dado a las iglesias de Macedonia. Y esta es una referencia a la iglesia de los filipenses. Dice, y mira lo que dice a los de Corintio acerca de la iglesia de Filipenses. Dice, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza abundaron en rica generosidad. No era que estos patas tenían harto dinero y bueno, estaban dando bastante, porque claro, si tengo $1,000,000, digamos, $2,000, suena bastante, pero yo tengo 1,000,000.
Ahora, si tú tienes $3,000 y das 2, es muchísimo más. El punto es que esta gente, mira, en medio de pobreza, en medio de las pruebas más difíciles, su desbordante alegría y su extrema pobreza, estos tipos en extrema pobreza, sin embargo, abundaron en generosidad. Y sigue, Pablo dice, soy testigo de que dieron espontáneamente tanto como podían y aún más de lo que podían. Entonces, mira, rogándonos con insistencia que les concediéramos el privilegio de tomar parte en esta ayuda para los santos. Esta gente no dieron más allá de lo que podían dar. Y no era porque tenían mucho, eran pobres, y sin embargo dieron más de lo que podían dar. Esta gente estaban libres del amor al dinero. Esta gente tenía en su corazón el lugar adecuado. Por eso es que Pablo dice aquí, así que mi Dios les proveerá todo lo que necesiten. Mira, una cosa que no podemos evitar entender, o no podemos dejar de entender, es lo siguiente, que Dios es implacable, incansable, incesante en su guerra contra los ídolos que nos oprimen, especialmente Mamón o el dinero. El Señor es implacable en su guerra contra los ídolos que nos oprimen. Y el punto es que, mira, que si tu alma está atada al dinero, si el dinero te posee, de manera que no eres capaz de diezmar ni ofrendar, no esperes que Dios perpetúe tu idolatría. Porque Él estaría, o que Él perpetúe tu idolatría proveyéndote dinero en abundancia. Él estaría siendo un padre irresponsable. No tiene hasta sentido, ¿no? De que si a mi hijo Samuel, a veces, de tanto jugar videojuegos, le empieza a doler la cabeza, le dan jaquecas. Y llega un momento y yo lo voy a bendecir, le voy a dar más juegos para que juegue más. Cuando ya tiene los juegos le están dando dolor de cabeza, yo le voy a dar más juegos. No, es irrisorio. Y sin embargo es la realidad del por qué cuando Dios dice, si no eres generoso, no prometo proveerte, porque el punto es que muchas veces Dios, si ve que nosotros estamos atrapados en idolatría, más bien su manera de lidiar con nosotros es de atacar y de destruir nuestros ídolos. Dice, si tu alma está atada al dinero, y si el dinero te posee, de manera que tú no eres capaz de diezmar ni ofrendar, no esperes que Dios perpetúe la idolatría proveyendo dinero en abundancia. Estaría siendo un padre irresponsable. Pero aprende a desprenderte del dinero con el diezmo de tu iglesia y ofrendas en general y verás como el Señor, como dice en Ageo 1:8, te manifiesta a su gloria. ¿Ok? Entonces, estamos claros. La manera en que el Señor nos libera de la idolatría del dinero Él exige que le regresemos su diezmo. No es que tú le estás dando a Dios, es que Dios te está diciendo, todo lo que tú tienes, todo lo que te llega a tu bolsillo es mío. Y yo te exijo que me regreses el primer 10%, eso es mío, dámelo. Es más, en Malaquías dice el Señor que los que no están diezmando están robándole a Dios. Y por encima del 10%, entonces están tus ofrendas. Ahí sí está acorde a como tú y el Señor Él te vaya hablando. El primer 10%, el Señor dice simplemente regrésamelo, eso es mío. Y el que no lo da, Dios dice que lo está robando. Y las ofrendas son por encima de eso. Ahora, el punto es el siguiente. El problema no es que Dios necesite tu dinero para avanzar su reino. Es que tú necesitas ser rescatado del poder que el dinero tiene en nosotros. Tú no vas a estar tranquilo realmente hasta que tú, independientemente de cuánto dinero tengas, hasta que tú descanses no en tu dinero, sino para tu paz, sino en el que provee el dinero. La verdadera paz es cuando tú y yo aprendemos a confiar en Dios como nuestro proveedor. Porque el dinero, tú sabes cómo es. Hoy el dólar vale mucho, mañana no vale nada. Hoy el euro vale mucho, el euro no vale nada. Las propiedades valen mucho, las propiedades mañana no valen nada. En cambio, Dios como tu proveedor no va para ningún lado. ¿Ok? Ahí sí hay paz, pero eso solo se aprende a través de la fe. Así que, bueno, ahí está. En la mejor manera que pude exponerles la realidad de estas enseñanzas. Son muy poco populares, mas sin embargo están ahí y son de gran necesidad, porque yo detecto inclusive en mi corazón
de que yo puedo tomar y que tengo que tomar. En la medida que estaba preparando esto, sentí que el Señor me estaba llamando a aumentar mi nivel de generosidad. Y el punto es este, que yo lo estoy llamando, y quise hacer aquí un llamado a la acción. Que no se quede esto, tú sabes, nada más en lo que qué bonito la palabra, pero bueno, entonces no, y se queda en algo abstracto, sino que más bien hoy, la pregunta es esto: ¿crees esto? No es que, bueno, el pastor logró, tú sabes, déjame por aquí, el pastor logró, tú sabes, darte en el lugar para que te sientas culpable. Eso no es el punto. El punto no es que ustedes accedan y respondan a mis técnicas de manipulación. No, el punto es: ¿crees tú estas verdades? ¿Las crees? Bueno, entonces el punto es el siguiente: si las crees, la pregunta es que en forma puntual, ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a implementar esta verdad en tu vida? Y ahorita, en este momento, ponte a pensar, si crees las verdades, si tú crees que simplemente yo estoy aquí manipulando las escrituras para conseguir dinero, pues entonces ignórenme. Pero si estás convencido de lo que yo te estoy enseñando, viene de la palabra de Dios y es verdad, y es del Señor, si lo crees y verdaderamente te das cuenta que la manera en que Dios quiere liberarte de la prisión, de que es de confiar en el dinero, es a través de los diezmos y de las ofrendas, y de ejercitar una vida de generosidad. ¿Cómo vas tú, en forma puntual, cómo vas a hacer tú, cómo vas a implementar esta verdad en tu vida? La pregunta es: ¿cómo vas a aumentar la generosidad en tu vida de forma consistente, sistemática y tangible? De manera que no se pierda en el olvido. Yo estaba preparando esto y yo dije, bueno, ¿sabes qué? Hay varias cositas. Mira, yo obviamente soy misionero, yo le dediqué mi vida al avance del reino de Dios en este mundo, y yo diezmo de lo que me entra diezmo. Trato de que la iglesia diezme de lo que entra, que se utilice el 10%, el primer 10% para cosas de ayuda. Y en ese aspecto, pero sin embargo, el Señor me está llamando a que no disfruto completamente de una libertad más bien detecto en mi corazón también prisión al respecto, y yo quiero cada vez más de la libertad que Dios ofrece. Y personalmente a mí me puso en el corazón de que hay un número en el cual cuando voy a un restaurante o algo y pongo la propina, de que doble el doble el tamaño que yo anteriormente me había tasado en mi corazón. Otra cosa que me dijo es que le enseñe estos principios fielmente a mis hijos, porque en el dinero que a veces yo les doy a mis hijos una mesada imaginaria y yo diezmo por ellos. Mas sin embargo, el punto es que desde pequeño aprendamos a ser desprendidos, que desde pequeño aprendamos estos principios y cada vez inculcarles a que cada vez que les entre dinero de sus cumpleaños y por allá, que aprendan a diezmar, a agarrar, a respetar al Señor con sus diezmos, de manera que porque cuando tú eres fiel en lo poco, puedes ser fiel en lo mucho. El que no es fiel en lo poco no va a ser fiel en lo mucho, y que eso sea algo que pase de generación. Y entonces el Señor me llamó al botón, a mí particularmente, y que básicamente doble lo que doy en propinas, y que le enseñe a mis hijos a diezmar. Y sigo orando. Ahora tú, ahí está la pregunta: ¿qué vas a hacer tú? ¿Cómo vas a implementar esta verdad en tu vida? ¿Cómo vas a aumentar la generosidad en tu vida de forma consistente, sistemática y tangible? Porque si tú dejas esto, si dejas así, ahora voy a dar más, y queda así como, la realidad es a dónde estás tú, ¿no? ¿Estás diezmando? Entonces ofrenda. ¿No estás diezmando? ¿Qué estás diezmando? Diezmando el 10%, pero mi diezmo ya es un 1%. Bueno, eso no es diezmo, ¿okay? Voy a subir del 1 al 2, o voy a subir del 3% al 4%. Ese no es diezmo, pero así empecé yo. Y yo vengo de un largo camino de estar atrapado en idolatría al dinero. Y yo, en mi caminar con el Señor al principio, tenía los mismos pensamientos que probablemente tienen ustedes. No, yo no sé qué va a hacer ese pastor con mi dinero. Yo que me gasto bastante y me fajo trabajando. Y yo, si voy a dar 10%, lo voy a quien yo quiera. Bueno, el Señor te va convenciendo. Y yo empecé a diezmar, me acuerdo que era como con el 2%, 2.5%. Y eventualmente llegué al 10%. Cuando ya le di al Señor todo lo que Él quería, mira, sentí porque no lo hice antes.
porque es 10% y yo estoy aquí como o sea, sí obedezco, pero no obedezco. Igual la bendición de estar en la buena y tener un corazón justo delante de Dios, todavía no lo tenía. Más sin embargo, iba creciendo en mi generosidad. Pero el punto es, ¿cuál es en forma puntual que vas a hacer para implementar esta verdad en tu vida? Y no dejes que las cosas se vayan en el ámbito de la subjetividad y que sea algo que se pierda en el olvido. Toma una decisión, fájate con el Señor y pregúntale y obra con Él cómo vas a aumentar la generosidad en tu vida de forma consistente, sistemática y tangible. Amén. Ok, ya estamos para terminar la epístola. Versículo 20 dice: a nuestro Dios y Padre sea la gloria por los siglos de los siglos. Saluden a todos los santos en Cristo. Los hermanos que están conmigo les mandan saludos, dice Pablo. Y saludos de parte de todos los santos, especialmente los de la casa del emperador. Aparentemente habían ya creyentes en la casa del emperador. Y Pablo finaliza la carta en el mismo lugar donde la termina. Y es importante, yo quería que nos diéramos cuenta. Dice Pablo en el versículo 23, el último versículo, dice: que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu. Amén. Y quería que tomamos un tiempito aquí antes de cerrar para que consideramos qué es eso de gracia. Bíblicamente, gracia es la palabra caris, donde viene la palabra carismático, no el movimiento carismático. Pero gracia, en forma formal, significa favor incondicional, influencia divina inmerecida, el favor de Dios. Digamos que la gracia del Señor Jesucristo es la influencia divina del amor incondicional de Jesucristo. Es la ayuda de Jesucristo en tu vida basado en su amor incondicional por ti. Se puede decir, mira, que la influencia divina del amor incondicional de Dios reine en sus corazones. Amén. Eso es como que en forma para que entendamos que cuando Pablo dice que la gracia del Señor Jesucristo sea con su espíritu, Pablo lo que está diciendo, mira, que la influencia divina del amor incondicional de Dios reine en sus corazones. Amén. Y como dije, mira, Pablo cierra su carta a los filipenses enfocado en el mismo lugar en que estaba enfocado cuando la comenzó, en la gracia de Dios. ¿Y por qué? Bueno, porque como hemos visto, el conocimiento del amor incondicional de Dios es la cura para todos los males del alma humana. El conocimiento del amor incondicional de Dios es la cura para todos los males del alma humana. ¿De dónde saco eso? Efesios 3:17, Pablo ora por esta iglesia y le dice: y pido que arraigados y cimentados en amor puedan comprender junto con todos los santos cuán ancho y largo, alto y profundo es el amor de Cristo. En fin, que conozcan ese amor que sobrepasa todo conocimiento. ¿Para qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Pablo, cuando conocemos ese amor? Mira, para que sean llenos de la plenitud de Dios. ¿Quién quiere ser lleno de la plenitud de Dios? Todos aquí. ¿Quién cree que cuando tú estás lleno de la plenitud de Dios todavía te falta algo? Cuando tú estás lleno de la plenitud de Dios no te falta nada. ¿Y qué llena el corazón humano de la plenitud de Dios? El conocimiento del amor incondicional de Dios, que es la cura para todos los males del alma humana. ¿Ven? Ok, Filipenses, ahí está. Nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar. Nada cambia hasta que cambiamos nuestra manera de pensar, porque lo que pensamos, lo que creemos, nuestras creencias determinan lo que sentimos y lo que hacemos. Y en Filipenses vimos de forma indirecta que si queremos experimentar el gozo de Dios, tenemos que tener una mente comprometida con el reino de Dios, capítulo 1, una mente sumisa a la voluntad de Dios, capítulo 2, una mente libre de religiosidad, enfocada singularmente en el Señor, capítulo 3, y una mente firme en el Señor. Y hoy vimos una mente firme en el Señor, liberada del amor al dinero a través de la generosidad. Amén. Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre, por tu verdad. No queremos terminar nuestra enseñanza sin antes darte una oportunidad para entregar el control de tu vida a Jesucristo.
No estoy hablando acerca de hacerte religioso o de afiliarte a alguna iglesia en particular. Estoy hablando acerca de conseguir verdadera vida, paz y gozo a través de una relación personal con el Señor Jesucristo. Si estás decidido, repite conmigo: Señor Jesucristo, me arrepiento de todos mis pecados. Te pido que entres en mi vida. Sé mi Señor y Salvador. Ahora que formalmente le has entregado tu vida a Jesucristo, entiende lo siguiente: Jesucristo guía a su pueblo a través de su palabra, la Biblia. Por lo que te exhorto vehementemente a congregarte en una iglesia donde se enseña la palabra de Dios para que crezcas en la libertad que solo Jesucristo puede darte. Él mismo enseñó en Juan 8, 31 y 32 que los que se mantienen fieles a sus enseñanzas conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Que Dios te bendiga y recuerda: eres amado, eres amado, eres amado.